He hablado de digamos, de los principios sobre los que se sostiene y el desarrollo que se ha ido haciendo dentro del archivo electrónico. Y ahora voy a hablar de los problemas que hemos tenido y que seguimos teniendo y que hemos ido solucionando algunos, otros no, otros se han ido modificando. En unos los hemos podido solucionar completamente, en otros solo parcialmente, y porque teníamos las herramientas y los medios justos para poder hacer. Y luego hablaré de las soluciones que hemos intentado aportar y que cómo hemos podido implantar. Y finalmente hay una parte que parece que es la pequeña, que es la menos importante, pero es la más, en el fondo, ¿verdad? Que es cuánto falta por hacer. Y que hay cosas que no las vamos a hacer ni siquiera ahora. O sea, que tenemos 4 años luego para poderlas implantar a lo largo del tiempo. Ya veré con qué medios y cómo lo podemos hacer y lo estamos haciendo y lo vamos a hacer. Hay uno que son los problemas tecnológicos, porque la tecnología también tiene sus limitaciones en algunos casos, o lleva heredado soluciones asumidas antes y que fueron asumidas en su momento con una serie de circunstancias y que hoy en día pues tienen problemas para integrarse. Hay una falta de adecuación de las aplicaciones existentes. SIACI es nuestro sistema de información administrativa, es el SIA, nuestro registro, tramitadores, notificación, repositorios, etcétera. ¿Y por qué hay esa falta de actuación? Porque generalmente nunca ha habido políticas integradoras o transversales, sino que las políticas se han hecho en un momento determinado, es decir, por unas coyunturas muy específicas. No había tanta integración como había aplicaciones casi autónomas e independientes entre sí. Además, luego hay problemas porque la tecnología se queda obsoleta o la aplicación se ha quedado obsoleta a lo largo del tiempo y eso hay que modificarlo. Pero claro, modificar tantas aplicaciones es un coste mucho, no solo de recursos económicos, sino también de tiempo y de criterio. Y luego hay una limitación para aplicar y gestionar y relacionar tantos datos. Es decir, no hay tema que sea capaz de gestionar los millones de datos que por sí mismo una sola aplicación que podríamos hacer para funcionar. Por ejemplo, la del archivo, ya veremos las soluciones encontradas. Pero luego la propia migración de los datos de la antigua aplicación de archivos. Ya hablaremos de ellos también y de su calidad. Y luego hay un montón de datos que están desordenados en los sistemas que se generan los mismos, que no están ni estructurados ni definitivamente semiestructurados, lo cual ocasiona una pérdida continua de información. Esto sería por parte de la tecnología, pero hay problemas conceptuales. Y hay problemas conceptuales que no sabía cómo llamarlos realmente, pero es un problema de funcionamiento nuestro propio, de la propia administración y de las implicaciones que tenían con los esquemas, con la propia funcionamiento, no solo ya del archivo electrónico, sino de la administración electrónica en general. Por ejemplo, creo que es común a muchas administraciones, ya he hablado del mito famoso, del mito de los procedimientos administrativos, de nuestra gran normalización, es que ni existían a veces procedimientos o había una gran confusión con trámites y servicios. Había un auténtico, digamos, desorden. No voy a entrar incluso en criterios muy concretos, pero incluso hay procedimientos que solo existen en el archivo porque se ha borrado su memoria de la existencia, por ejemplo, de las aplicaciones de la Junta. El concepto de procedimiento en el SIA, que es una amenaza, que es lo de convocatoria más año, es un procedimiento distinto, aunque sea lo mismo, acaba siendo un procedimiento nuevo. La inexistencia de expediente electrónico de acuerdo a ENI y de acuerdo a cualquier cosa. Yo tuve un profesor de Derecho hace muchísimos años, Derecho Administrativo, que decía que no nos engañáramos, que el procedimiento administrativo, que el procedimiento administrativo en España y el expediente era un conjunto de documentos grapados dentro de una carpetilla. Es decir, que había una falta absoluta de organización. Y es verdad. Es decir, no hay más que revisar los expedientes de determinados organismos para ver que hay a veces un auténtico batiburrillo y una auténtica confusión. Pues en el electrónico es lo mismo, porque si vamos a hacer lo mismo que el expediente en papel, pues ya sabemos lo que va a salir. Es decir, luego hay una falta absoluta de política de seguridad de acuerdo al esquema nacional de seguridad. Es decir, nosotros lo estamos intentando combatir a través de Cerbero, pero existe ese problema. Es decir, y luego había una falta absoluta de soporte y formato normalizado, porque además todo el mundo pensaba que la única solución era el PDF. Es decir, y todo el mundo pensaba, y no, es que hay que saber gestionar también los datos y estructurar los datos. Y eso es complejo. La necesidad de introducir metadatos
esquema. Las máquinas no entienden tan bien el texto libre, sobre todo cuando el texto libre los hacemos los humanos a nuestra forma y a nuestro libre albur. Hay que procurar que estén lo más codificados posibles. Esto no tiene nada que ver ni con el esquema, ni con los metadatos, ni el acceso y su indefinición, ni con la administración. Simplemente que la administración española es incapaz todavía de definir cuáles son las pautas específicas para permitir el acceso a la información. Es decir, y no está siendo una ponderación libre digamos, del funcionario de turno. Esto ya no es un problema de una aplicación o de un archivo, es un problema del propio concepto de la administración o del propio funcionamiento. El problema del Código Orgánico de la Junta, el DIR 3, es que el Estado además tiende a eliminar los DIR 3 antiguos. Es decir, que eso es un problema. Pero es que, ¿y el Código Orgánico dicen por qué es un problema? Pues porque no existía el Código Orgánico de la Junta de Comunidades. Y eso había que crearlo, para crear un repositorio de la organización. Por ejemplo, todos los funcionarios del Estado, los nuevos cuando entren lo van a saber, van a tener su número para siempre. Tienen su propio número de funcionar un código que se les da. Yo tengo el mío desde que entré en el Estado. En cambio, en la Junta de Comunidades, tu código corresponde a un código de puesto. O sea, que cambias de puesto, cambias de código. Sí, con lo cual va cambiando y se va transformando y se va modificando. Todo esto había que normalizarlo. Luego hay que convivir, hay una necesidad vital de convivir con el papel. Es decir, claro, parece como si la administración del documento electrónico apartara completamente el papel y el papel dejara de existir. Bueno, pues nosotros tenemos 125 kilómetros de documentos que gestionamos y no podemos olvidarnos de ello. Es decir, en un momento determinado, ojalá. Es decir, primero hay que darse cuenta de que este archivo nuestro es un archivo creado específicamente para el personal de la Junta de Comunidades. Es un archivo administrativo netamente, es decir, que no estaba pensado ni en su funcionamiento, ni al principio, ni tenía ninguna idea específica de que funcionara para las personas, para la ciudadanía. No, era a través de su utilización por parte de la administración. Es más, el 90% de las peticiones que recibimos se reciben a través de las oficinas y de las unidades correspondientes. Otra cuestión es el problema, le llamo el mapa de los depósitos del archivo. Lo que yo quiero significar es que nosotros tenemos muchos espacios que gestionamos y no están normalizados. El mito de que todos tenemos el mismo tipo de unidad de instalación, el mito de que tenemos todos nuestros propios espacios con unas estanterías de edad, no, es cierto. Podemos pensar que en el archivo, en la sede principal del archivo de Castilla-La Mancha sí, pero no es cierto en el resto de las dependencias de que ha habido que adaptarse a los espacios disponibles y existentes. Todo esto ha habido que regularizarlo y normalizarlo, porque a través de la aplicación también queríamos controlar el flujo de la documentación, porque además nosotros cada vez, ante la saturación de los espacios, nosotros ya nos da igual a qué archivo va. No queremos que haya un archivo central de la Consejería de Educación y un archivo central de la Consejería de Bienestar independiente autónoma entre sí, en el que el bienestar quepa todavía va un kilómetro y en la otra no quepa nada, sino que tenemos que modificarlo todo y no mezclar, sino redistribuir la documentación para ocupar la mayor parte. Y luego la calidad de los datos de la aplicación del archivo. Le llamo calidad por llamarle algo, por no llamarle algunas veces despropósito. Porque es cierto que para lo que nosotros queríamos, es decir, los expedientes se recuperan específicamente bien, pero hay una serie de desórdenes porque esto fue un proyecto que empezó en 1999 con una labor de choque y que duró prácticamente hasta el año 2006, una labor de choque en la cual se contrataba a mucha gente precisamente para organizar y describir, no voy a decir archivos, sino los montones de documentos que andaban, es decir, tirados por todo tipo de espacios desde naves industriales a almacenes, a cualquier sitio inverosímil que se les pueda ocurrir. Pensar que existe, nosotros lo teníamos. Y claro, a nosotros las series no nos importaban mucho. ¿Para qué nos vamos a engañar? Ya, ni siquiera se nos planteaba ni valorar. La valoración hemos empezado apenas hace 2 años realmente. Es decir, porque
realmente a nosotros lo que se nos exigía era otra cosa muy distinta. Era servir a la administración y organizar la documentación como fuera para descubrir siempre el expediente de López, que era lo que se nos pedía. Y por eso las series documentales tenían la misma calidad muchas veces en su descripción por nuestra parte que este increíble archivo de oficina que encontramos en un sótano de una delegación, como ahora en su puesto de Agricultura, con un funcionario que tenía mucho tiempo. Es decir, o que se divertía. Y eso sí, se localizaba todo enseguida. Bien, tenemos también los problemas con los datos, muchos problemas con los datos. Primero, porque las unidades que generan datos no están, por supuesto, no tienen sus datos, sus estructuras, sus bases normalizadas realmente. Quiero decir, cada uno la ha normalizado un poco a su buen entender. Como todas las administraciones, la Junta está llena de sistemas de datos y de bases de datos. Algunos, por ejemplo, pues muy transversales o que tienen mucha incidencia, como estar en bienestar social, y otros que es una broma, pues parece que se dedican a describir que es un registro como de la trucha Montaraz en Castilla-La Mancha. Son diversos, variados, muy tal. Hay aplicaciones, por eso son aplicaciones de sistemas complejos y diversos, muy distintos entre sí. Y muchos de esos sistemas además se nutren de otros externos a la Junta de Comunidades que la Junta no controla, que simplemente incorpora, pero que no controla ni su organización, ni su estructuración, ni su definición. Claro, esto da lugar a cuestiones todavía peores, que es la utilización de esos mismos datos. Por supuesto, si siguen líneas de políticas que se continúan a lo largo del tiempo a través de análisis, llamémosle de datos sectoriales, que ya no tienen ninguna incidencia, ninguna importancia o ninguna utilidad. Ya no hablo de esta inteligencia artificial que pudiera dar lugar a la predicción y proactividad en las políticas públicas. Eso no existe. Es decir, no a través de los datos, puede existir a través de la Ouija, pero de los datos no. Y luego la desconexión interdepartamental, son datos para un solo uso y luego se vuelven a repetir, reiterar en todas partes. Es decir, pero como son, y además son míos, porque generalmente esas las específicas son de un funcionario específico o de una oficina específica, y luego hay una deficiente recopilación, interpretación y todo. Es decir, cada uno un poco lo hace a su manera. Se ve claramente, por ejemplo, simplemente incluso en las localidades, en el nomenclator de poblaciones. Hay muy diferente, incluso el mismo pueblo puedes encontrártelo de varias formas definido. Todo esto complica y hace todavía más problemática ese futuro de la utilización de los big data, que más bien aquí podríamos llamar masa data, es decir, que tenemos en nuestra propia administración. Supongo que hay otras administraciones que están mucho mejor que la nuestra en ese sentido. Claro, todo esto nos acaba dando, es decir, una serie de problemas, es decir, enormes, gigantescos, que nos cuesta solucionar y que nosotros solo no podemos solucionar como archiveros. Podemos implicarnos, pero es difícil que podamos solucionar las problemáticas que ha habido a lo largo de todos estos años de los que se ha ido creando toda esta circularidad. Porque aunque nosotros sabíamos de la importancia que era gestionar las bases de datos, es decir, no hemos tenido ni capacidad, ni medios, ni por supuesto, ni siquiera mucha gente ha tenido interés en que pudiéramos implicarnos. Muchos de los sistemas además están ya obsoletos. Por ejemplo, en la comisión de valoración, por poner simplemente una anécdota, hay un representante de tecnologías que se desespera cada vez que tomamos una decisión y decimos que hay que recuperar, hay que conservar los datos de determinada aplicación. Generalmente porque la aplicación no está obsoleta o ni siquiera es propietaria, que también sucede, que la Junta no es propietaria, y claro, su conversión además es muy costosa, y él dice que él prefiere que conserve, a veces nos dice, porque hay bromas, que prefiere que conservemos los documentos y que le dejemos a él destruir las bases de datos, en ese sentido. Bueno, todos los problemas tienen que tener su solución, o por lo menos deberíamos plantearnos que deberíamos tener algún tipo de solución. Hay uno que ha habido que empezar por ello, que es la clasificación y la definición de las series. Tampoco podríamos, igual que no podemos funcionar sin procedimientos normalizados, tampoco podemos funcionar sin series normalizadas. Lo primero es tuvimos que adaptarnos a nuestra clasificación, incluso a la clasificación específica que proponía el esquema de metadatos, que hablaba de 4 funciones específicas. Desde la función marco, la función o función primaria, la actividad y la acción. Me da igual los nombres, son 4 niveles. Pero es que nosotros había otro problema, que era un quinto, que es el procedimiento administrativo. Porque
Y en eso le doy toda la razón a Antonio Heredia cuando dice que no, serie y procedimiento administrativo no es lo mismo. Bueno, a veces la serie y el procedimiento administrativo puede ser el mismo, pero normalmente la serie suele ser un conjunto de varios procedimientos administrativos. Casi podríamos decir que un procedimiento administrativo es una fracción de esa serie. Por lo cual teníamos que tener bien definidos lo que eran los procedimientos. Imagínense si hubiéramos tenido que trabajar con lo de convocatoria más año, y teníamos que tener bien definido también lo que era la serie, en ese sentido. Claro, esto ocasiona una depuración de todas estas series, en la cual intervienen desde, hay que relacionarlo con un metadado que es el identificador del procedimiento, la serie nuestra que está codificada. Nosotros tenemos aproximadamente unas 1850 series definidas, más que procedimientos, y el hecho que además hay muchos procedimientos desaparecidos dentro de las aplicaciones de la Junta porque se eliminaron y se destruyeron en su momento, metadatos también del código de clasificación, y luego una serie de metadatos que se extraen directamente de lo que unas materias que nosotros hemos considerado que eran necesarias y que tienen que estar ya desde el principio de la identificación del procedimiento. Luego veremos cómo se implantan cuando veamos el esquema de metadatos. Esto ha supuesto que una serie de personas se dediquen específicamente a esta labor, porque no se puede poner en marcha parte de la administración electrónica desde el SIA si esto no está hecho en su momento y predefinido. El esquema de metadatos, que sería una segunda solución a buscar o a encontrar. No voy a soltarles una historia sobre lo que son los metadatos, todos ya lo saben. Es decir, otra cosa es que no los veamos, que es otra cosa, cuestión muy diferente. Es decir, nosotros lo tenemos regulado en el decreto, el esquema institucional de metadatos, el decreto de la política de gestión de documentos, pero es verdad que los vamos modificando con órdenes. Tenemos que sacar, a partir de ahora, tenemos que sacar otra orden en la cual modificamos otra vez nuestro esquema de metadatos. Nosotros tenemos por ahora 43 obligatorios y 20 condicionales. Es decir, que estos 63 metadatos no tienen correspondencia con algunos de ellos no tienen su correspondencia con el esquema general de metadatos. Es verdad, existen, por ejemplo, 6 obligatorios en la entidad documento y otros 4 condicionales que no los tiene el esquema general, pero que son necesarios para nuestro funcionamiento. Y bueno, y actúa en un entorno multi-entidad, vuelvo a insistir, pero no quiero ser reiterativo, pero seguir insistiendo que es necesario que actúen en ese entorno. Sería esto un poco. Aplicamos el esquema de metadatos y vemos cómo se interrelacionan, para tener una imagen simplemente, una imagen cómo se interrelacionarían los metadatos. Metadatos obligatorios específicos de cada entidad, metadatos obligatorios aplicables a todas las entidades y luego los metadatos condicionales. Estos metadatos pueden ser introducidos en algunos casos de forma manual, esperemos que la mayor parte automáticos. Hay textuales, numéricos y alfanuméricos, hay que reducir los textuales en la manera de lo que es posible, deben ser siempre heredables entre los diferentes tipos de entidades, por supuesto, son de 2 tipos, ya lo he comentado, obligatorios y condicionales, y participa prácticamente toda la administración participa, incluso las personas, las externas, que son los agentes, es decir, tanto los propios como los interesados. Todos ellos intervienen dentro de este proceso. Los metadatos obligatorios, lo que he comentado, aplicables a todas las entidades y específicos de cada entidad, se vinculan, vuelvo a insistir, obligatoriamente a un proceso específico de la política de gestión de documentos y de cada uno de ellos se debe recoger una serie de información de cada uno de estos metadatos obligatorios. Se define lo que es, su equivalencia, que en este caso no tiene, pero bueno, es decir, los ejemplos que podemos encontrar y el proceso de política al que corresponde. En este caso, el de la aplicación tramitadora CADO el proceso es la identificación. Quiero centrarme estrictamente precisamente en estos de proceso de identificación porque poseen un tratamiento singular dentro de la gestión de documentos. Todos estos metadatos del proceso de identificación tienen que estar recogidos en el registro de procedimientos y trámites de la Administración Regional que depende de la inspección y que está en el SIACI. Estos metadatos obligatorios previamente a su publicación en el diccionario oficial. O sea, si no existen estos metadatos, no puede salir adelante el procedimiento. Y tienen que introducirse de forma automatizada por los actores autorizados en la política de gestión de documentos a través de una aplicación que se llama SIACI 4, que es la 4ª modificación de la primera a través del SIACI y que depende, por supuesto, de la Inspección General de Servicios.
Y los que son los responsables son la Inspección General de Servicios, el Servicio de Protección de Datos, el área de tecnología, el Archivo de Castilla-La Mancha y las unidades encargadas de la creación y gestión de ese procedimiento. Para explicarlo de una forma que generalmente complica más todavía la idea cuando uno lo ve, pues desde la aplicación del archivo electrónico, que depende del Archivo de Castilla-La Mancha, se crea la serie, pero también se integran los metadatos de los lenguajes documentales, como esto, o los del cuadro de clasificación funcional. Las unidades administrativas tienen que poner sus propios metadatos relativos, por ejemplo, al acceso, o al órgano que corresponde, claro, o a la utilidad administrativa. Protección de datos tiene que medir precisamente el nivel de protección que se debe exigir a ese procedimiento. Y luego las tecnologías de la información y de la comunicación lo que hace simplemente es meter, por ejemplo, el K2. La inspección mete el código SIACI, para entendernos, todo esto junto, y da su visto bueno si se cumplen todos esos metadatos. Si todos esos metadatos en un momento determinado están ya integrados en el registro y vinculados al procedimiento. Si no, en teoría lo desactiva. O sea, todo esto fases, que no las he puesto, pues son más complejas en un momento determinado y en las cuales hay un momento que intervenimos el archivo, interviene cada una de las unidades, etc. De todas formas, se hace de una manera automatizada. Sin esto nosotros no podríamos funcionar, sin duda alguna. Metadatos condicionales se vinculan también a un proceso específico de la política de gestión de documentos. Es verdad que solamente son obligatorios dependiendo del valor circunstancia especificado en el esquema, cuando sean las circunstancias o situaciones reales que dan lugar a su uso. Aquí he puesto un ejemplo: sexo, pues la definición, el equivalente, que este caso sí lo tiene, los ejemplos que puede ser, el proceso de la política de gestión documental al que corresponde en ese momento, la entidad con la que se relaciona y la condición, es decir, cuando se trata de personas físicas o personal de los servicios públicos. En realidad, aunque ponga que es condicional porque se trata de personas físicas o personal de servicios públicos cuando concurre esa realidad, pero nosotros tenemos una ley que nos obliga precisamente a poner este metadato en cualquier registro de la administración. Una ley que es la ley orgánica del Estado. Las transferencias de documentos electrónicos pues también han tenido sus vicisitudes. Los expedientes electrónicos, en nuestro caso, se transfieren al archivo automáticamente cuando se resuelve el expediente y se crea automáticamente el índice electrónico. Entonces, no hay ni repositorios custodios ni las fases clásicas del ciclo de vida de los documentos. Se resuelve y va al archivo directamente. Entonces, tampoco hay repositorios de acuerdo a una división competencial o una división territorial. No hay un repositorio de cultura, no hay un repositorio de administraciones públicas, no hay un repositorio, es decir, en Guadalajara y otro en Toledo. Y luego, los gestores podrán acceder directamente a sus expedientes sin necesidad de mediación del archivero. Ellos mismos podrán conectarse y ver aquellos que les interesen, sin necesidad de tener que hacer la previa a la consulta en nuestro poder. Es decir, no es como el documento en papel, que ellos sí que necesitan hacer nuestra medición porque nosotros lo tenemos en un depósito específico, pero aquí no. Eso es decir, entonces, con lo cual, bueno, eso nos dice que pueden también, por supuesto, relacionarse con nosotros cuando ellos consideren necesario que tienen, es decir, o no encuentran ese expediente o quieren una información añadida o lo que necesiten. La tecnología, pues la tecnología también ha sido un problema. Acuérdense de los problemas que teníamos específicos hemos tenido cuando les hablábamos de la obsolescencia. Pero claro, esto exige recursos. Hace unos meses, antes por supuesto, de la pandemia, pero muy poco antes, se adjudicó precisamente un concurso, un macro concurso para solucionar toda la serie de problemas que les hemos comentado. El primero, el Servicio de Desarrollo, Implantación y Mantenimiento Evolutivo de Trámites de Administración Electrónica, es para normalizar procedimientos. En realidad, es un documento en procedimientos electrónicos. En realidad es una contratación de gente, es decir, simplemente de apoyo a la Inspección General de Servicio para que puedan precisamente llevar a cabo lo que se les está exigiendo, que es
es decir, que es la normalización y simplificación de todos los procedimientos. Luego está el servicio de desarrollo, implantación, mantenimiento evolutivo de sistemas comunes de administración electrónica, que son todas esas aplicaciones que es necesario cambiar y modificar porque se habían quedado obsoletas. Nosotros participamos de forma muy directa en el expediente electrónico, pero todas se relacionan entre sí. SIACI ya lo hemos comentado, el registro telemático no hace falta ni explicar ni lo notifica, la sede electrónica, que también influyen con nosotros porque nosotros también, nuestra consulta se va a hacer a través de la sede electrónica, la ventanilla electrónica y Tramita, que va a ser digamos, el único tramitador que va a utilizar la Junta. Se va a ir deshaciendo del resto de los existentes para unificarlos todo en Tramita. Y luego hay otro sistema de desarrollo, implantación y mantenimiento evolutivo, qué palabras, de sistemas transversales de la administración electrónica en los cuales hay que modificar los repositorios de terceros, cuestión que es clave para nosotros, es decir, para modificarlos y tal, el apoderamiento, funcionarios habilitados, y PATIA, que es el cuadro de mandos, son todos que también está integrado, tiene que estar integrado también lo nuestro. Nuestra aplicación también tiene que tener sus respectivos cuadros de mandos que nos permita hacer todo informes, modelos, etcétera, etcétera. Todo esto la Junta decidió que en vez de adaptar lo que tenía, había que reformarlo profundamente. Y de ahí que hay un coste económico muy importante y una apuesta muy importante para modificar todo aquello que a su vez se va a interrelacionar con nuestra aplicación. Ha habido que buscar otras decisiones y yo aquí no me voy a meter mucho porque esto es una cosa de informáticos, es decir, y claro, yo por mucho que les diga que está basado en el aplanamiento de datos, si alguien luego me hace una pregunta, no le voy a poder contestar. Es decir, exactamente qué es el aplanamiento de datos. Simplemente es que no puede gestionar, o sea, hay una dificultad para gestionar millones y millones de datos y estructurarlos para dar digamos, una solución a cualquier pregunta, consulta que se haga por parte de la ciudadanía o por parte de las propias oficinas. Entonces, había que buscar un sistema, en este caso es Elasticsearch, simplemente que es una forma que lo que te permite es indizar documentos que los vas seleccionando, es mucho más rápido, ya funciona, he dicho, sobre el aplanamiento de datos. A mí lo que me interesa es que no va a decir que una consulta no va a colgar la aplicación para entendernos y va a impedirlo, o sea, y no se va a convertir en algo eterno a medida que se va buscando millones y millones de datos. Esto, por supuesto, es una solución aplicada por los informáticos en relación con la empresa que nos está haciendo la aplicación. Otro problema era la nube y entonces también otra de las soluciones que se ha encontrado es OpenShift de Red Hat, es decir, que es simplemente que es una tecnología que no voy a entrar tampoco en ella dada mi incapacidad para explicar estrictamente tal. Lo bueno que tiene es que puedes almacenar dependiendo de tus necesidades, incrementarlo y disminuirlo en un momento determinado, la nube que es propia también y pública de la Junta de Comunidades. Es que otro problema que había era el almacenamiento de tantos millones de datos. Y vamos a los datos, finalmente, porque los datos también tienen sus problemas. Y ahí hemos ido encontrando las soluciones que hemos podido buscar. Lenguajes documentales. Nosotros, es decir, no podíamos reinventar un tesauro. Los problemas que existe dentro de nuestros propios sistemas de información es que nos estamos reinventando cosas que ya están hechas desde hace mucho tiempo. Primero, Eurovoc, que es utilizado preferentemente para cuestiones jurídicas, pero que reúne una completa tesaurización de toda la administración y de las posibilidades que tiene la administración pública, su interrelación como organización con la ciudadanía o de las materias o asuntos que se encarga y desarrolla. Eurovoc, que además tiene otra cuestión estupenda, que está en todos los idiomas oficiales todos los idiomas de la Unión Europea, con lo cual facilitaría la interconexión en un momento determinado. Pero a nosotros nos da porque su estructura nos permite predefinir prácticamente todas las materias que afectan a la administración. Si vamos a utilizar un nomenclator, utilizaremos el Instituto Nacional de Estadística. No podemos estar utilizando cada uno distinto en un momento determinado. Y luego tenemos dos, uno es el de materia SIA, que a nosotros nos interesa específicamente por la interrelación precisamente de SIACI con SIA. Ya saben que los procedimientos administrativos de la Junta obligatoriamente tienen que estar también en el sistema de información administrativo del Estado, pero lo lógico es que mediante estos metadatos puedan interrelacionarse de una forma más fácil. Lo mismo me vale con la norma técnica de interoperabilidad y reutilización de recursos de información, que simplemente escoge una serie
de descriptores o de materias que nos lo relacionan directamente con el portal de transparencia. Es decir, no haría falta ni siquiera una intermediación para que transparencia pudiera recuperar la información que necesita en un momento determinado e introducirla, insertarla en el portal. Y además evitaríamos su pérdida a veces. El CIMDOC, porque si queremos que esto lo implantaremos, simplemente porque nos interesa tener. Además, este es un proyecto que trabajó en su momento determinado, lo financió la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en su momento, y es un tesauro que nosotros, para la historia contemporánea, que a nosotros nos interesa también incorporarlo en un momento determinado. Bueno, y luego las materias del Diario Oficial de Castilla-La Mancha, como algunos más, que podrían integrarse progresivamente a medida que lo vayamos necesitando, vayamos perfilando las necesidades. Tendremos una OPAC, lógicamente, que estará integrada en la sede electrónica, que está todavía muy en mantillas, en las cuales pues, tendremos que permitir, de acuerdo, desde el texto libro a través de los diferentes filtros que podamos implantar. Vamos a intentar hacer que esos costes, una OPAC que sea inteligible para la ciudadanía, para las personas. Es decir, que son las que van a utilizar este tipo y este modelo de consulta, y hacerlas en forma que la descripción sea amigable, porque generalmente tenemos una tendencia a hacer formularios en los cuales no hay manera de entender nada. Es más, aunque sea una anécdota, el primer formulario que nos entregaron a través de la unidad correspondiente de informática de la Junta era inverosímil. O sea, es decir, no estaba hecho para las personas, estaba hecha para los propios funcionarios, que solo nosotros somos capaces de descubrir que determinada información o descriptores que se necesitan. Si hay algún ser humano fuera de los archiveros que entiende un cuadro de clasificación, es decir, es un superdotado, sin duda alguna. Y vamos a tener que volver a reintegrar, aunque a veces chirríe, pero hay que reintegrar mucho las materias, porque nos hemos ido olvidando muchas veces de las materias, relacionándolas siempre con la documentación, etc. Y es una fórmula que ineludiblemente tendremos que volver a recuperar, y que además es posiblemente donde estará posiblemente una parte de nuestro futuro como profesión, a través de la utilización de los lenguajes documentales. Esto lo he puesto porque está, pero no está, para entenderme. Esto está tan claro como el conejo de la chistera que saca una persona allí. Es decir, en lugar de al revés. Es decir, el proyecto sobre Big Data de la Junta de Comunidades. Hay un proyecto de Big Data de la Junta de Comunidades, lo cual es cierto, ya les expliqué que hay un proyecto piloto que lo está llevando a la intervención. Es decir, que se centra en tres bases. Es decir, primero, que esto es un interés público, es decir, como máxima expectativa de utilidad. O sea, no podemos decir el Big Data tiene que ir a la ciudadanía, no tiene que ser para la propia solo la administración, tiene que ser algo transparente, controlable, es decir, de alguna manera, que a veces se nos olvida, es decir, y además en estos tiempos líquidos, que se olvida casi todo, en un momento de que nunca se sabe quién es gobierno y quién no lo es, en esas circunstancias, cuando se confunde también muchas veces el intercambio público y privado de una forma tan fácil y sencilla, cuando al revés debería estar mucho más restrictiva, y los documentos, el testimonio visible en un momento necesitado de un acto, una acción específica de la administración. Pero sobre todo lo que se trataría es de gestionar datos para toma de decisiones reales, para alcanzar esa cosa tan compleja de la proactividad y la predictibilidad. Cosa complicada y difícil. Entonces, imagínense todos estos datos que tiene la propia aplicación, organismos, fechas, localidades, competencias, sexo, materias, crédito presupuestario, normativa, etcétera, personas. Es decir, si todas estas las pudiéramos interrelacionar, es decir, y pudiéramos analizarlas de acuerdo a los factores que a nosotros nos interesan. ¿En qué sitio, con qué coste ha habido un colectivo que ha tenido un beneficio, un perjuicio, o ha sido discriminado, no ha sido discriminado, o se le puede variar determinadas cosas? Y eso, no hay duda que la aplicación del archivo tiene una ventaja sobre el resto de los sistemas de información, es que los estructura todos. Esa es la complejidad y esa es la dificultad que tiene. Y la más facilidad que puede llegar a tener. Pero esto es un proyecto en inicio. Ya veremos cómo se va incorporando a medida. Intentemos acabar antes el archivo. ¿Y qué queda por hacer? Para finalizar, queda mucho por hacer. Mucho por hacer. Un homenaje a Aquino. Es decir, por supuesto, primero porque nos faltan cosas muy específicas de la aplicación que hay que terminar desde aquí a final de año.
Uno es el cuadro de mandos y estadísticas, que bueno, tiene, es decir, no tiene mayor problema, de que queremos información estructurada también, pero de nuestros propios servicios, lo digamos, el módulo de digitalización, es decir, que tiene que incorporarse el copiado auténtico y la conversión de formatos, es decir, que también exige un trabajo previo de normalización, vamos, de elección de soportes y formatos de datos o los que no sean estrictamente de datos, la migración de los datos de nuestra propia aplicación, esperando que no tengamos que al final lo que tendremos que hacer es guardar también la antigua por si acaso se nos pierden en medio de la migración, el OPAC, que ya les he comentado que todavía se está iniciando, y la formación también, que es necesario, porque esto se tiene que extender a todos los funcionarios de la Junta. De manera, algunos para su utilización, a otros para su información, que es muy importante, porque una de las críticas que hay sobre la implantación de la administración electrónica, supongo en la Junta y supongo en casi todas las administraciones, es que hasta que, como no se ven los resultados todavía, la gente critica la falta de información y la falta de conocimiento de los funcionarios, los empleados y las empleadas públicas. Critican precisamente esa falta de información. Pero esto no es lo más complicado. Esto a final de año tiene que estar, o habrá que hacer las modificaciones si vemos que algo funciona mejor o peor. Pero primero tenemos que tener bien claro que a fines de 2020 la aplicación solo va a ser operativa en monoentidad, casi en documentos. Las otras funciones que creemos tardarán, o sea, es decir, implicando, porque tenemos que incorporar durante 4 años y a través de los recursos de esos que han visto del concurso de informática, tendremos que aplicar al archivo integrando a los diferentes sistemas de datos que se irán reformando, transformando y normalizando. Tenemos otro camino que hacer, no basta solo esta primera, tenemos que seguir depurando las series, mucho más. Y tenemos que hacer un plan de descripción serio, tener un plan de todas formas formalizado, es decir, para que aquí a unos años, es decir, tengamos todo aquello que nosotros necesitemos, lo tengamos aplicable y lo tengamos en funcionamiento. Los datos ontológicos y un único tesauro. Lógicamente tendremos que ir a integrar todos esos lenguajes en uno único. Y hay otro que lo dejo en interrogación, que si alguna vez los archivos históricos provinciales se integrarán. Es decir, que Castilla-La Mancha, la mayor parte de la documentación de la Junta, salvo la excepción de Guadalajara y un poquito en Albacete y 4 cositas, pero muy pocas en Ciudad Real y en Toledo, la documentación de la Junta está en el archivo de Castilla-La Mancha, en la sede central o en los archivos correspondientes. O sea que los históricos provinciales apenas reciben documentación, por una sencilla razón, pues son pequeños y no tienen capacidad para recibir la documentación en papel. Y como tenemos una única aplicación, es indiferente donde está mientras esté localizada y completamente escrita, es indiferente donde pueda estar o deje de estar. Y esto es algo más complicado y más difícil. Todo esto es lo que tiene que hacer el grupo transversal de gestión documental. Es decir, que hay que definir el modelo de datos de cada entidad, la integración con las API, es decir, interconexión de sistemas con los otros sistemas de información, las migraciones de gestores y de Rodal, que es un repositorio que hay documentación perdida en ese limbo, en ese salvaje oeste digital o en esa galaxia de objetos digitales no identificados, que hay que migrarlos. Y y luego una serie de procesos de documentos que tienen, aceptables, la política de gestión, a mejorar la política de gestión documental, todos los que ven allí, que no voy a insistir en uno de ellos. Da igual, los GD y Rodal simplemente son, ya les he dicho que son nombres de una serie de aplicaciones. El GD en realidad sirve específicamente para las notificaciones, para documentos sueltos en su tramitador, y Rodal exactamente, etc. Y todo eso hay que arreglarlo a través de este grupo, y todo esto tiene 4 años de duración, 3 años tal y 1 año más para modificaciones. Y la inteligencia artificial, pues yo qué sé, la inteligencia artificial. Esto es como el blockchain, se lo dejo a los que saben. Yo de esto nada, yo bastante hay con sacar esto adelante y sobre todo porque no nos equivoquemos. Es decir, la documentación también en papel sigue teniendo sus problemas y hay muchos kilómetros de documentación todavía en la Junta, exactamente 125. Es decir, y final, 125 o 130. Y final, tenemos que eliminar, etcétera, etcétera. Ya no voy a entrar en más en cuestiones. Y finalmente, no hundirnos en el pozo de todo lo que nos espera, porque esto
a suponer un auténtico disparate de mi experiencia durante 4 años más. Así que nada, espero jubilarme después de todo. Gracias por los que han aguantado esta charla.